Un cordial saludo, queridos estudiantes. Este es el video de la actividad número 3. Recuerden que el tema que estamos desarrollando es presión en gases. Antes de continuar con el video, quiero resaltar una serie de cosas importantes para lo que estamos viviendo y en relación a su propia formación, en relación a ese compromiso que usted debe tener con su formación académica y su formación intelectual. Entonces, en ese sentido, muchachos, es importante que en la casa estén muy juiciosos, que estén aprovechando al máximo el tiempo, que en realidad usted reconozca la importancia de que usted es el único que está al frente de su proceso de formación en este momento, en el sentido de que usted debe reconocer lo importante que es hacer todas las actividades que los diferentes maestros le envíen y hacerlas a conciencia. Bien. Por otro lado, que estén colaborando mucho con las actividades de la casa, que usted sea un factor de ayuda en su casa. Por otro lado, también que usted valore, en últimas, el estar acompañado de su familia. Es importante siempre tener una visión muy activa en el sentido de estar valorando, ser juicioso, aprovechar, colaborar y reconocer la importancia de su propia formación académica. ¿Listo? Reitero eso, la importancia de que usted mire y reconozca lo que tiene que hacer y cómo se debe organizar para sacar el mayor provecho de todas estas actividades. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Nuevamente se les recuerda mucho y se les extraña mucho. Entonces esperemos podernos ver. Listo, muchachos. Una vez dicho eso, pues el tema que vamos a desarrollar en esta actividad es el tema de trabajo, el concepto de trabajo en gases. Ya habíamos visto en unas clases presenciales el concepto de trabajo. Ahora lo vamos a ver visto el trabajo, cómo este concepto se puede involucrar también en el tema de gases. ¿Listo? El objetivo formal es describir cualitativamente el trabajo generado por un gas. También tengo aquí como objetivo identificar parte del proceso que se genera cuando un gas realiza trabajo. Inicialmente esto puede parecer un poco confuso, pero vamos a desarrollar el video en 3 partes para que esto quede muy claro. En la primera parte vamos a recordar el concepto de trabajo. Entonces vamos a recordar el concepto de trabajo. En la segunda parte vamos ya a analizar lo que es el trabajo en gases. Eso va a ser ya en la segunda parte. Y en la tercera parte, también va a haber como una tercera parte, vamos a analizar el trabajo que realiza un gas ya visto de manera industrial. ¿Listo? Entonces, iniciemos con lo primero. Vamos a recordar el concepto de trabajo. El concepto de trabajo, si ustedes tienen buena memoria, se representaba con W, el concepto se representa con W y el trabajo estaba relacionado con varias medidas en la física. Recuerden muy bien que estamos viendo el trabajo desde la perspectiva de la física, ¿bien? Entonces el trabajo estaba relacionado con varias medidas. El trabajo se relacionaba con la fuerza total. El trabajo estaba relacionado con el cambio, pilas con esto, con el cambio de la velocidad, o sea que la velocidad aumentara, o visto de para acá, que la velocidad disminuya. El trabajo estaba relacionado con eso también. El trabajo estaba relacionado con el cambio de la energía cinética. La energía cinética se representaba con K. Entonces, si la energía aumentaba o disminuía, si lo vemos de por acá. Bien. Y el trabajo a su vez estaba relacionado con el cambio de la energía potencial gravitacional. Recuerden que esta la representamos con U. Entonces, si esta cambiaba, esto también se relacionaba con el trabajo. Aquí les voy a recordar una cosa de la energía potencial gravitacional, y es que esta dependía de la masa, la gravedad y la altura. ¿Listo? Entonces, inicialmente estamos recordando el concepto de trabajo. Bien, en la siguiente parte vamos a analizar por medio del simulador
parte del trabajo nuevamente. Estamos recordando el concepto, ¿listo? Entonces, vamos con la relación del trabajo y la fuerza total. Entonces, en esta situación, ¿cuánto vale la fuerza total? Entonces, en esta situación, como el objeto está quieto, la fuerza total vale 0. Bien, si la fuerza total valía 0, entonces el trabajo, por ende, también valía 0. ¿Listo? ¿Por qué sabemos que aquí la fuerza total vale 0? Porque la niña, si bien está haciendo una fuerza hacia arriba, hacia abajo existe otra fuerza que es el peso, y ninguna de estas dos fuerzas gana. Las fuerzas se están anulando, por ende la fuerza total vale 0 y por ende el trabajo vale 0. ¿Listo? Ahora, podemos mirar el trabajo desde la perspectiva de la energía potencial gravitacional. Entonces, el trabajo también está relacionado con la energía potencial gravitacional, lo dijimos en la imagen anterior, y que la energía potencial gravitacional a su vez está relacionado con la masa, con la gravedad y con la altura. Pero en la imagen anterior también dijimos que el trabajo estaba relacionado con el cambio de la energía potencial gravitacional. Si yo veo esta imagen, aquí hay energía potencial gravitacional porque hay una altura, vamos a decir que hay una altura, hay masa y hay gravedad, pero lo que observamos en toda la imagen es que no hay un cambio. La energía potencial gravitacional vale lo mismo en todo momento. Como no cambia, el trabajo también vale 0 en esa situación. Si no hay un cambio, el trabajo vale 0. ¿Listo? Miremoslo desde otra perspectiva. ¿Listo? Para eso pongamos en movimiento esta cajita. O pongamos la niña sosteniendo la caja y todo en movimiento. Entonces, le ponen movimiento a esto, pongamos la rapidez a actuar. En esta situación vamos a analizar nuevamente el trabajo. Entonces, analicémoslo bajo la perspectiva de la velocidad. Voy a pausarla, pero vamos a suponer que se está moviendo, ¿listo? Y miremos el reloj de velocidad. El reloj de velocidad ni aumenta ni disminuye. Entonces, suponiendo que se mueve a esta velocidad, analizamos que el trabajo está relacionado con el cambio de la velocidad. ¿Listo? En esta situación, la velocidad aumenta, disminuye o se mantiene. Mirando el reloj de velocidad, observamos que la velocidad se mantiene, no hay un cambio de velocidad. Como no hay un cambio de velocidad, en esta situación también el trabajo vale 0. ¿Listo? Acá podemos decir que la fuerza total también vale 0. ¿Por qué la fuerza total vale 0? Porque el objeto no está siendo ni acelerado ni desacelerado. Y recuerden que la fuerza, cuando una fuerza gana la velocidad, o aumenta o disminuye. Eso no está sucediendo acá. La velocidad se mantiene, como lo podemos ver por medio del relojito de velocidad. Entonces la fuerza total vale 0. No hay cambio de velocidad. Esto nos lleva a deducir que el trabajo vale 0. Y también la altura a la cual está la caja no cambia. ¿Listo? Esto nos lleva a deducir que tampoco cambia la energía potencial gravitacional. ¿Listo? Entonces, en esta situación uno puede decir que el trabajo total vale 0. ¿Listo? Entonces ya analizamos situaciones en las que el trabajo total vale 0. La niña sosteniendo la caja, el trabajo total vale 0. La niña moviéndose a una velocidad constante, el trabajo también vale 0. ¿Listo? Miremos por último situaciones en las que sí haya trabajo. Bien, entonces, si por ejemplo la situación inicial es esa, una caja ahí, aparece una niña
y sube la caja. En esa situación, si nos muestran nuevamente primero la caja en el piso y después la caja acá arriba, podemos decir que en esa situación sí hubo trabajo. Uno puede analizar rápidamente estas medidas para darse cuenta si hubo trabajo. ¿Qué analizamos rápidamente? La fuerza total. Si hay un cambio en la energía cinética o si hay un cambio en la energía potencial gravitacional. Si hay un cambio. ¿Listo? Analizando esas tres. Si en cualquiera de las tres hay fuerza total, o hay cambio en la energía cinética, o hay cambio en la energía potencial gravitacional, hay trabajo. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, miro solo esta, hay fuerza total, hay trabajo. ¿Listo? Y por ende va a haber el efecto de esta o de esta. ¿Listo? Por ejemplo, la caja abajo, cuando la cajita estaba aquí abajo y pasó a esta altura, hubo un cambio en la energía potencial gravitacional, hubo una fuerza total y mientras la caja se movió, hubo un cambio en la velocidad. ¿Listo? Entonces, en esa situación sí hay trabajo. Miremos otra. ¿Listo? Entonces, la siguiente situación va a ser, el muñequito empieza a empujar la caja. En este momento no hay trabajo. La fuerza total vale 0. Si encontramos que una de las tres, la fuerza total, el cambio en la energía cinética o el cambio en la energía potencial, es nulo, por cualquiera de las tres ya podemos concluir que no hay trabajo. Entonces aquí rápidamente la fuerza total vale 0, pero si yo empiezo a aumentar la fuerza total no vale 0 porque gana la fuerza que va hacia el frente. ¿Listo? Lo reinicio nuevamente, voy a poner el reloj de velocidad. Entonces, empiezo a hacer fuerza, trabajo vale 0, pero si sigo aumentando la fuerza que va hacia el frente gana y la velocidad empieza a aumentar, hay un cambio de velocidad, hay una fuerza total, entonces en esta situación sí hay trabajo. ¿Listo? Bien. Ahora, por último, quiero que recuerden, si a uno le preguntan, ¿hay trabajo total? Entonces ya sabemos cuándo poder decir que sí y cuándo poder decir que no. Y también le pueden a uno hacer la pregunta de ¿quién hace el trabajo? El trabajo total es un efecto de quién. Entonces, acá yo puedo deducir eso. Entonces, el trabajo total viene de la fuerza total. Y aquí la fuerza total la fuerza total, pongámosle me gusta el relojito de velocidad, la fuerza total, que gane la velocidad pero despacito, va ganando velocidad, la fuerza total va hacia el frente y esa fuerza total depende de la fuerza que hace la persona. Entonces la persona es la que está realizando el trabajo. Pero miren qué va a pasar cuando la persona suelte la caja. Entonces, cuando la persona suelta la caja, hay una fuerza total, sino que va ahora hacia atrás y la caja está perdiendo velocidad. Cambia la velocidad, hay trabajo. Ahora, ¿de quién depende el trabajo total? De la fuerza. Y en este caso ya no es la persona, sino la fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces, con esta parte del video hicimos un recuento del concepto de trabajo, el cual ya habíamos visto en clase y en el cual ustedes en el cuaderno tienen apuntes. ¿Listo? Ahora vamos con la segunda parte del video, que ya es analizar el concepto de trabajo, pero en gases. ¿Listo, muchachos? Bien, vista la primera parte del video, ahora en la segunda parte lo que yo pretendo desarrollar es el análisis del trabajo, pero en gases. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo voy a desarrollar? Entonces tengo una bombita por acá y vamos a llenar de gas esa bombita. Lo llené de gas que tiene diferentes tipos de átomos, porque este gas que quedó aquí contenido tiene básicamente dióxido de carbono, molécula de dióxido de carbono, moléculas de agua, tiene hidrógeno. Entonces hay diferentes tipos de moléculas y átomos aquí contenidos que forman el gas que está dentro de la bomba.
Bien, ahora vamos a analizar cómo ese gas que está dentro de la bomba puede realizar trabajo, ¿listo? Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una serie como de experimentos pequeños o de demostraciones pequeñas en la que vemos que este gas puede realizar trabajo, ¿listo? La primera demostración que voy a hacer, eh, en esa voy a utilizar este tubo, este cilindro de cartón, un cilindrito de cartón, y el gas contenido. Entonces, el objetivo es que este gas realice trabajo sobre el cilindro de cartón. Bien, entonces, ¿cómo sería? Si yo cojo la bomba y con cuidado libero el gas por un lado, vamos a mirar si el cilindro, si sobre el cilindro se puede realizar algún trabajo. Entonces, miremos a ver qué sale. Entonces, si observamos, el gas que estaba contenido dentro de la bomba pudo realizar trabajo sobre el cilindro de cartón. ¿Listo? ¿Por qué sabemos que hubo trabajo? Pues recordando lo que vimos en la primera parte, hay trabajo si hay un cambio de velocidad. Entonces acá, evidentemente, en el cilindro se cambió la velocidad. El gas le da una velocidad inicial, empieza a avanzar y después la velocidad empieza a ir cambiando. ¿Listo? Yo me puedo ir detrás del cilindro soltando y soltando más aire y puedo ver que él le sigue dando trabajo, sigue realizando trabajo sobre el cilindro, pues porque le sigue dando velocidad. ¿Listo? Bien. Entonces, con este primer ejemplo vemos que un gas puede realizar trabajo. ¿Listo? Entonces, como para ir retomando cosas del primer video y cosas de esta parte. Perdón, cosas de la primera parte del video y cosas de esta parte. Entonces, vimos que el gas pudo hacer trabajo porque evidentemente hay un cambio de velocidad. Cuando hay un cambio de velocidad, evidentemente hay un cambio en la energía cinética. ¿Listo? Acá quiero que analicemos dos cambios en la energía cinética. Hay un cambio en la energía cinética visible. Uno dice sobre el cilindro, sobre el cilindro de cartón, se puede modificar la energía cinética porque cambia la velocidad. Recuerden que la energía cinética va de la mano de la velocidad. Entonces en el cilindro hay un cambio de la velocidad, por ende hay un cambio de la energía cinética. ¿Listo? Pero hay un cambio de una energía cinética que no vemos. Recuerden que también hay energía cinética molecular. ¿En dónde se genera ese cambio? En el momento en el que salen las moléculas del gas que está aquí contenido. Cuando yo nuevamente hago esto, el gas que está aquí contenido tiene moléculas y átomos, y esos átomos cambiaron sus velocidades. Al salir tienen otras velocidades. Bien, listo. Entonces, teniendo una idea nueva, entonces tenemos que el gas también puede generar cambios de velocidades, también genera a su vez un cambio en la energía cinética, y aquí hay dos posibilidades. El cambio de la energía cinética puede ser visible, o internamente el cambio de la energía cinética, internamente llamamos al cambio de la energía cinética molecular del gas. ¿Listo? Bien. Miremos otra situación en la que el gas realiza trabajo. Si yo tengo la bomba ahora con este volumen y básicamente la suelto, en el momento que el gas sale de la bomba puede generar un trabajo sobre la misma bomba, porque pues miremos qué va a pasar, ¿no? Entonces yo suelto, por allá la bomba se elevó, golpeó la pared, golpeó el techo y ahora está por allá en el piso. ¿Listo? ¿Qué cambios se generaron ahí? Entonces también un cambio de velocidad, por ende un cambio en la energía cinética visible y la molecular, también hay un cambio en esas energías, y
ahora hay un cambio adicional, el cambio en la energía potencial gravitacional. La bombita se elevó, pegó en el techo, pegó a la pared y está ahora en el piso. Como cambió la altura, recuerden que cuando hay cambio de altura hay cambio en la energía potencial gravitacional. Bien, y pues recuerden que si hay cambio de la velocidad o de la energía cinética o de la energía gravitacional, hay trabajo. ¿Listo? Bien. Cuando un gas realiza trabajo, cuando un gas realiza trabajo, hay un cambio adicional. Este cambio no lo hemos visto. Hay una medida adicional que cambia, ¿listo? Y miremos nuevamente, a ver. Volvamos al ejemplo del cilindro para analizar cuál es la medida que cambia. Cuál es esa medida adicional que cuando un gas realiza trabajo cambia, ¿listo? Entonces, si yo empiezo a hacer trabajo sobre el cilindro, miremos el volumen de la bomba. Fijémonos en el volumen de la bomba. Yo empiezo a realizar trabajo y cuando el gas realiza trabajo sobre la bomba, el volumen se ve alterado. Es un cambio adicional. ¿Listo? Entonces, cuando un gas realiza trabajo, el volumen del gas cambia, se altera. Entonces aquí vemos, la bomba cambió de volumen. ¿Listo? Para analizar el cambio de volumen, voy a utilizar voy a hacer un último ejemplo. Y el ejemplo se basa en un análisis sobre la jeringa. ¿Listo? Entonces, dentro de la jeringa hay gas atmosférico. Bien. Si yo tapo la punta de la jeringa, no permito que el gas atmosférico salga, yo puedo realizar trabajo sobre el émbolo. Recuerden que esta parte se llama émbolo. Entonces yo realizo trabajo sobre el émbolo. Le cambio la velocidad al émbolo. Le cambié la velocidad por un momento al émbolo. Bien. Pero ese trabajo pues evidentemente lo estoy haciendo yo. Ahora lo que quiero que analicemos y que nos fijemos es en lo que pasa internamente. Entonces, internamente, ¿qué pasó? El volumen de la jeringa o el volumen del gas que está contenido es este. Acá tenemos un volumen de ese gas. Bien, si yo suelto el émbolo, miren lo que pasa. El émbolo se devuelve. ¿Quién lo devuelve? Básicamente lo devuelve el gas que estaba contenido dentro de la jeringa. Entonces, el gas contenido dentro de la jeringa puede realizar un trabajo sobre el émbolo, lo devuelve. Cuando ese gas realiza trabajo, aquí podemos ver que el gas cambia de volumen, pasó de este volumen a este volumen, ¿listo? Entonces, cuando un gas realiza trabajo, insisto, hay un cambio adicional y es el cambio de volumen, ya sea porque el volumen aumenta o porque el volumen disminuye, ¿listo? Entonces, pues a manera de conclusión, que vimos que cuando un gas realiza trabajo se ven evidentemente cambios de velocidades, se ven cambios en la energía cinética. Recuerden que la energía cinética depende de la velocidad. Entonces, si cambia la velocidad, pues hay un cambio en la energía cinética. Y hay un cambio en la energía cinética visible y no visible. Visible cuando vemos que el objeto que el gas empuja, por ejemplo el cartoncito, se cambia la velocidad del cilindro de cartón. No visible en las moléculas que están al interior de la bomba. Ese gas al salir cambia su velocidad. ¿Listo? También puede haber un cambio de energía gravitacional. Entonces, si yo en el ejemplo de la bomba, elevándose, golpeando el techo, rebotando, hay un cambio en la altura. Entonces hay un cambio en la energía gravitacional. ¿Listo? Por último, vimos que adicionalmente, cuando un gas realiza trabajo, hay un cambio de volumen. Esta es la parte adicional en el análisis de un gas realizando trabajo. ¿Listo? Que hay un cambio de volumen. ¿Listo? Espero hayan entendido esta parte del video. Si no, pues pueden
mirar en detalle alguna parte que generó alguna duda, vuelven y la miran, vuelven y pues retroceden, y con esto culmina la segunda parte del video. ¿Listo, muchachos? Esta es la tercera parte del video y por ende la última parte. ¿Qué vimos en la parte 2? En la parte 2 ya vimos el trabajo en gases. De la parte 2 quiero resaltar algo muy importante, y es que nos permite saber rápidamente cuando un gas realizó trabajo. Si hay un cambio de volumen. Cuando uno observa un cambio de volumen del gas, podemos decir que un gas sí hizo trabajo. ¿Listo? Entonces tengamos muy presente esto, que cuando hay un cambio de volumen de un gas, el gas realiza trabajo. ¿Listo? Ahora vamos a ver esta situación en varios fenómenos o varios ejemplos. ¿Listo? El primero va a ser el que se puede dar cuando se está cocinando con una olla a presión. Cuando tenemos una olla a presión, hay parte líquida, aquí de aquí para abajo todo esto es líquido, pero aquí hay un volumen en estado gaseoso, que hay un volumen de gas, este pedacito, volumen de gas. ¿Listo? Y ese volumen de gas cambia porque pasa de esta parte, que es relativamente pequeña, a una parte grande, que es el exterior. El gas afuera se expande y se mezcla con el gas atmosférico, y ahora tiene ese gas mayor espacio, hay más volumen de el mismo gas, pero ahora está ocupando mucho más espacio. ¿Listo? Cuando eso pasa, podemos decir que sí hay trabajo. ¿Listo? El gas está realizando trabajo. Pero cuando un gas realiza trabajo, ese trabajo puede utilizarse en hacer algo. ¿Listo? En una olla a presión, parte del trabajo, que es cíclico, niños, aquí esto empieza ya a ser cíclico, pilas con esa palabra, aquí el trabajo empieza a ser cíclico, porque en una olla a presión el pito se activa por un momento y después se desactiva. Más adelante vuelve y se activa por un momento y se desactiva. Entonces ya hay algo que puede ser cíclico. Y eso cíclico, ese trabajo cíclico que realiza el gas, puede utilizarse. ¿Listo? Entonces, nuevamente, en la olla a presión, el trabajo que realiza el gas se está utilizando ¿en qué? En mover el pito. Si uno mira el pito, muchas veces el pito empieza a vibrar o a girar, como se ve en este GIF. Uno observa aquí un pito girando y es un efecto del trabajo que está realizando el gas. ¿Listo? Entonces aquí hay una fuerza total que actúa sobre el pito y hace que este gire. ¿Listo? Y ya hay un fenómeno un poco más cíclico. ¿Listo? Pero de todo el trabajo que puede realizar el gas, porque aquí sale bastante gas, hay mucho trabajo que se está desperdiciando. ¿Listo? Hay otros mecanismos en los que uno puede utilizar de una manera más provechosa el trabajo que puede realizar un gas. Vamos a ver esos mecanismos. ¿Listo? Pero antes de eso quiero que analicemos pues parte del mecanismo, pero solo una partecita. ¿Listo? De un mecanismo un poco más sofisticado. Esto, por ejemplo, es la parte de un motor, la parte interna de un motor, donde están algo que se llaman los pistones. Está en la cabeza del pistón, la biela, el brazo del pistón y la recámara donde está el pistón, lo verde de la recámara. Podemos imaginarnos que por acá entre gas, el gas empieza a acumularse en esta parte, entonces tiene un volumen, pero al irse acumulando empieza a empujar el pistón y ahora tiene un volumen mucho más grande. ¿Listo? Si yo logro hacer que esto sea cíclico, entonces podría obtener que el pistón suba y que el pistón baje. ¿Listo? Y entonces tenemos que la biela puede empezar a generar un movimiento cíclico. ¿Listo? Y aquí evidentemente pues hay
trabajo producido por un gas. ¿Listo? Ahora, llevando esto a un mecanismo un poco más grande, podemos encontrar lo siguiente. Si llevamos eso a un mecanismo más grande, podríamos encontrar algo como lo que hay en este GIF. ¿Listo? Un mecanismo cíclico que utiliza el trabajo hecho por un gas y se está implementando para hacer una labor. Esta máquina básicamente, lo azul es agua, el gas está representado por lo rojo acá y aquí pues gas contaminante también por lo negro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función de esta máquina? Extraer agua de las minas, pero miremos partes de este mecanismo. ¿Listo? Solo voy a analizar unas partes. ¿Listo? ¿En dónde está el gas acá, niños? Acá hay algo que se llama caldera. Esta parte de acá se llama la caldera. ¿Listo? En la caldera, ¿qué hay? La caldera es como una olla grande que tiene agua. Agua en estado líquido. ¿En dónde está el agua en estado líquido? En esta parte. Acá está el agua en estado líquido. Debajo de esa especie de olla hay unas puerticas donde uno abre, estas puertas se abren y se adiciona carbón o se adiciona leña y el agua empieza a evaporarse. Y a través de tubería, el agua ya el vapor, el gas, empieza a acumularse acá y hace que esto se expanda, que esto cambie de posición, empiece a bajar. Y al bajar aumenta el volumen porque pasa de volumen pequeño a un volumen grande. Entonces empieza esto a expandirse y a su vez empieza a hacer una fuerza total que se utiliza en todo el mecanismo para que esto se eleve. ¿Listo? Y cuando esto se eleva, extrae agua de la mina. Todo el mecanismo empieza a que el fenómeno pueda ser cíclico. ¿Listo? Esta parte de acá es la chimenea, porque como acá abajo se está quemando carbón o alguna especie de combustible, entonces sale un humo de esa combustión. ¿Listo? Entonces, nuevamente, tenemos ya una máquina que utiliza el trabajo hecho por un gas para hacer un movimiento cíclico y darle una aplicación industrial. ¿Listo? ¿Cuál es la aplicación industrial de esta en particular? Extraer agua del subsuelo. ¿Listo? Entonces, hubo un momento en la historia, alrededor del año 1760, en el que el trabajo que puede sacarse de un gas hizo que la historia de la humanidad cambiara. Ese momento se llama la revolución industrial, de la cual le hablaron en sociales. ¿Listo? ¿Yo qué le puedo adicionar a todo lo que le dijo el profesor de sociales? Que la revolución industrial se basa en la creación de máquinas. Bueno, hubo muchos cambios sociales, pero todo eso se genera porque a la industria empiezan a entrar máquinas que empiezan a hacer trabajos y labores cíclicas. Y esas máquinas lo que están utilizando es el fenómeno de el trabajo en gases. ¿Listo? Entonces, mirando más ejemplos, bueno, algo que es como importante para que lo sepan, un dato ahí, es la primer máquina de vapor, se llaman máquinas de vapor porque utilizaban el vapor de agua, se utilizó para extraer agua de las minas. Esto ocurrió en Inglaterra, casi todas las revoluciones industriales en Inglaterra y en el Reino Unido, ¿no? Ahí es donde nace la revolución industrial. La primera máquina se utilizó para extraer agua de las minas. En las minas, cuando se abren los socavones y se empiezan a hacer esos túneles por debajo, esos túneles subterráneos, esos túneles se inundaban. Entonces, esta máquina lo que permitió fue, cuando se inundaba un túnel, rápidamente extraer agua. ¿Listo? Pero entonces no solo se quedaron en aplicarla en eso,
sino empezaron a utilizar la máquina en muchas partes de la industria. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo, como en qué. Perdón. Perdón, listo ya. Cerremos esto. Listo. ¿En qué otra parte de la industria? En esta imagen vemos la máquina de vapor llevada al movimiento de una locomotora, al transporte. Entonces aquí básicamente la máquina de vapor con todos sus mecanismos entra y sale el vapor, permite que giren las ruedas de una locomotora. ¿Listo? También se utilizó en los barcos. Aquí veamos un mecanismo como más general, que es este. ¿Listo? Entonces, acá tenemos nuevamente, entra el agua en estado gaseoso, empieza a mover el mecanismo, por varios otros mecanismos se hace que esto sea cíclico, y esta rueda se puede poner para que haga girar una locomotora. Si se le ponen aspas para que mueva un barco, entonces los barcos a vapor, empezaron a aparecer las locomotoras a vapor. Esto se puede poner en toda la industria textil, porque en la industria textil estas ruedas pueden empezar a hacer movimientos cíclicos de los telares. Entonces, como con todos los hilitos y este movimiento cíclico, armar un telar. Entonces el telar lo que permitía era armar esos rollos grandes de tela que después de ahí se recortaban y se armaban diferentes prendas. ¿Listo? También dentro de la industria textil, para la parte del hilado, ¿el hilado qué es? Desenvolver todo el hilo que se puede sacar de las ovejas, pero todo eso hay que irlo desenvolviendo y armando un hilito. Eso se llama el hilado. Entonces la máquina de vapor también se utilizó para esto. Aquí vale la pena resaltar una cosa y vuelvo a la imagen número 1. ¿Listo? Y es que las primeras máquinas de vapor que sacaban el vapor era de agua en estado gaseoso, se llaman máquinas de combustión externa, porque la combustión, donde se está generando el gas, es externo a la parte donde se encuentra el pistón. Recuerden que en esta recámara lo que se mueve es un pistón. ¿Listo? Entonces, la combustión no está dentro del pistón, sino la combustión está en la parte externa. Acá se está generando la combustión y el trabajo se está dando inicialmente acá y por medio de mecanismos se transmite a otro lado. ¿Listo? Entonces es una máquina de combustión externa. Todas las máquinas de vapor desarrolladas en la revolución industrial son máquinas de combustión externa. Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos se llegaron a desarrollar máquinas de combustión interna. Entonces veamos un ejemplo de una máquina de combustión interna. Esta es una máquina de combustión interna. Esto es un GIF que representa el motor de un vehículo. Aquí ya es mucho más sofisticado. Aquí ya no es vapor de agua. Aquí es vapor de gasolina. Entonces aquí pues yo qué les puedo explicar. Aquí entra el vapor de la gasolina. Esto pausémoslo en un momento. Entonces entra el vapor de la gasolina. La gasolina necesita una pequeña chispa, mírenla acá. Entonces entra el vapor. ¿Sí ven que aquí se genera una chispa? Entonces una chispa hace que explote. Entró el vapor. Una chispita hace que ese vapor explote. Se genera una explosión y se libere algo que nosotros ya vimos que es energía química, energía potencial química, y expande el gas producto de esa explosión. Entonces el pistón baja y esto, trabajando ya con varios pistones, pues nuevamente
con su mecanismo completo hace que empiece a haber un movimiento cíclico. ¿Listo? Aquí tenemos que ya la combustión no es externa. Acá tenemos que la combustión es interna, porque la explosión se está dando dentro de la recámara donde está el pistón. Aquí ya no es que el agua se está volviendo a estado gaseoso en una parte, en otra parte y se transmite y se transporta el vapor por medio de tuberías. No, acá entra el vapor al motor y dentro del propio motor se genera una explosión, una combustión. Entonces estos motores son de combustión interna, el motor de gasolina de un carro, el motor diésel, también de los vehículos son motores de combustión interna. Ya casi todos los motores son de combustión interna, ya difícilmente se encuentran motores a vapor. Ya toda la industria está basada en motores de combustión interna. Hay otros motores que son los motores eléctricos, pero los motores eléctricos no están utilizando el fenómeno de el trabajo en gases. Pero todos los motores de combustión externa o interna utilizan el fenómeno del trabajo en gases. ¿Listo? Con esto se concluye ya la tercera parte del video. ¿Listo? Muchas gracias por su atención y cuídense mucho.